El desarrollo personal está a tu alcance. Solo siente. Vibra. Vive. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña en el programa adecuado, Vivir con Sentido. Estamos ahora ya a unos días de terminar el año, en ausencia de Luis Adame, su servidor Luis Felipe Díaz Barriga, analista. Y hoy estoy, como debemos de estar todos los días, con toda la actitud. Y bueno, como usted ya sabe, me acompaña esa persona que usted conoce, un gran comunicador, ya es de casa, y ahora nos orgullecemos de poder hacer estas pláticas, estar aquí en este mismo programa, porque hemos hecho una mancuerna sensacional con mi queridísimo Luis de Mauleón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues un placer, mi querido tocayo, estar en este programa, Vivir con Sentido, en ausencia de Luis Adame también. Le mandamos un saludo muy cordial, muy afectuoso, para compartir los próximos minutos, como tú lo dices, con un programa, sí diferente, por supuesto, diferente en el sentido de que el tema que vamos a tratar, bueno, pues evidentemente es un poquito sensible, pero con la misma tónica de siempre. Que nuestro público, nuestro auditorio, las personas que gentilmente nos sintonizan y acompañan, encuentren en nuestros mensajes ese equilibrio para ser mejores en el año que, como bien lo dices, pues ya estamos a punto de comenzar. A punto. Fíjate que precisamente después de cuando llega este fin de año, normalmente la gente, pues acostumbramos, muchos de ellos, a poner la veladora. Estamos a punto de tener el año nuevo, donde comemos esas 12 uvas, donde ponemos nuestros deseos. Y caray, este año ha sido distinto. Seguramente todos comimos las uvas el año pasado, pedimos nuestros deseos para este año, y nadie se imaginó que íbamos a pasar todo lo que hemos pasado a lo largo del 2020. Y como todos los años hay que hacer un recuento, hay que hacer un balance, hay que mirar y decir qué tan bueno y qué tan malo ha sido este año para nosotros. Y nuestra intención es pues, poder hablar un poquito de eso, tocayo. ¿Cómo fue este sorpresivo, este inédito, este singular año que yo creo que jamás nadie se imaginó que lo íbamos a pasar? Totalmente de acuerdo, creo que es algo muy certero lo que estás diciendo. Hace apenas un año, ¿verdad? Estábamos ya preparando las fiestas, estábamos ya preparando la cena de Año Nuevo, estábamos obviamente, pues a lo mejor coordinando con la familia, con los amigos, con los seres queridos, en qué casa iba a ser la reunión, tal vez que nos iba a tocar llevar, si íbamos a ser los anfitriones. Bueno, pues ya sabes, siempre tratar de dar la mejor imagen para que las personas que nos visiten pasaran un momento agradable. Al momento de estar comiendo esas 12 uvas, como bien lo dices, pues yo creo que los deseos siempre eran loables: tener salud, tener trabajo, tener dicha, tener tranquilidad, probablemente tener amor, pero nunca o muy difícilmente hubiéramos imaginado lo que se nos avecinaba. A pesar de que, bueno, ya se rumoraba, ya para esa época, para ese diciembre del 19, ya como que algunas noticias y algunos medios empezaban a visualizar que en China y en algunos países europeos estaba como que un virus empezando a florecer. Pero bueno, pues no sé tú qué pienses, creo que la mayoría, sobre todo aquí en México, no pensamos que tuviera una trascendencia de esa magnitud. Digo, toda la vida hemos estado acostumbrados a vivir con virus, toda la vida hemos sabido que de pronto hay epidemias, siempre nos hemos topado con alguna situación difícil en algún momento, pero difícilmente yo creo que por la mente de las personas pasó lo que ya tan solo a pocos meses de distancia se iba a avecinar, y ha sido una situación muy dura, no lo podemos negar, tampoco podemos ocultarlo, pero también con un mensaje importante que creo que es lo que vamos a tratar de compartir. Exactamente, Luis, fíjate que yo me acuerdo que todavía el año pasado andaba haciendo yo muchos planes para y tenía yo varias ideas, tenía varios proyectos, con todo el entusiasmo del mundo para poder seguir en varios de ellos. Y vamos, igual que la gran mayoría de las personas, vamos a hablar aquí del mundo, pero aquí en México se nos vino para abajo, ¿no? Muchas cosas cuando empezamos a decir que estuvimos en casa, cuando nos dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer la cuarentena, y empezamos con toda la desinformación, sabiendo si se iba a hacer o no, se empezaron a cancelar los vuelos, empezó a haber cierta incertidumbre, y se puso la cuestión un poco tensa en su momento. Y bueno, hasta el día de hoy, ya se anunció la vacuna y todo esto, y todos los grandes adelantos, afortunadamente. Sin embargo, estamos en el proceso, estamos en... Totalmente de acuerdo, sobre todo porque, como tú lo dices correctamente, creo que en el caso de México tuvimos una mala situación, una mala racha, una desgracia, por decirlo así,
y es que probablemente la desinformación a la cual fuimos sometidos durante tanto tiempo ocasionó un caos, ocasionó una confusión. Hay que tomar en cuenta que mientras otros países ya habían decretado una cuarentena y en algunos casos dramáticos hasta un toque de queda a partir de ciertas horas, aquí realmente hasta el 23 de marzo de este todavía presente año 2020, fíjate, ya varios meses después, hasta el 23 de marzo fue cuando pues nuestras autoridades tomaron más en serio el problema, fue cuando ya se ordenó que tuviéramos ese cuidado, fue cuando ya propiamente se inició la cuarentena. Entonces imagínate, ya como que veníamos arrastrando algunas semanas, probablemente algunos meses ya, en desventaja con otros países. Por un lado eso. Y por otro lado, yo lo que veo es que como estamos bombardeados permanentemente por redes sociales, por internet, por canales de YouTube, por la realidad virtual, estarás de acuerdo que hubo dos escenarios muy marcados y muy identificables. Aquellos que de manera oficial sí, decían que estábamos ante un problema muy serio, que esta era una situación bastante catastrófica, que el origen venía de China, que se había propagado por Italia, que se había diseminado incluso en los Estados Unidos y que, bueno, por consiguiente, casi como un efecto rebote, ya lo teníamos en México. Pero que todos los gobiernos mundiales, sin excepción, fueran monarquías, fueran repúblicas, fueran juntas militares, todos los gobiernos del planeta estaban trabajando en serio para poder darle una solución. Y por otro lado teníamos a los grupos que se les ha llamado despectivamente los conspiranoicos, que te decían que no era cierto, que esto era una mentira, que esto era un gran fraude, que esto era de alguna manera un pretexto que estaban utilizando algunos grupos ocultos para imponer un nuevo orden mundial, que no hicieras caso, que el cubrebocas no servía para nada. Entonces imagínate en qué situación estábamos en marzo. O sea, como que pues les creo, no les creo, ¿qué hago? Pues me cuido, pero como que no me cuido. En mi opinión, en mi modesta opinión, creo que eso fue lo más dañino, esa desinformación, como tú lo dices, porque eso nos generó en los primeros meses de este problema una gran irresponsabilidad para asumir lo que ahora ya de manera irreversible estamos enfrentando. Y ¿sabes qué, tocayo? Y mucha incertidumbre. Yo creo que eso fue lo que, como tú dices, lo que más nos dañó. Mucha incertidumbre, que si existía, que si no existía, que si iba a ser posible acabar con él, que si no, que si era una conspiración como tú dices, que si era algo natural, y toda esa incertidumbre nos causó mucho estrés y nos causó muchísimos problemas, sobre todo a nivel anímico, cambió toda la vida, o sea, cambió la manera de relacionarnos, de vender, de comprar, los negocios, el horario de la gente, pero también con estos enfrentamientos, ¿no? Como tú dices, una parte que sí lo cree, que sí lo creía, otra parte que no lo creía. Hasta hoy hay gente que sigue pensando, después de tantos meses, casi un año, que sigue pensando que no es cierto lo del virus. Y sobre todo, mi querido tocayo, creo que estarás de acuerdo, la gente, yo no la culpo, probablemente esa desinformación y esa irresponsabilidad que tuvimos al principio por parte de ciertos grupos que tenían que habernos puesto en cintura desde el principio, desde el comienzo, bueno, provocó todo esto. Pero no sé si estás de acuerdo que también un factor que se agrega a esta situación, que también de alguna manera contribuyó para ese caos, fue una situación muy lógica. No tenías a ningún conocido que tuviera ese problema. Exacto. Cuando a la gente le decían, pues parecía que nada más lo sabía por las noticias, porque a lo mejor lo reportaron en un momento matutino, porque a lo mejor de alguna manera es lo que las autoridades de manera oficial están diciendo, pero decían, oye, pues ni mis familiares, ni mis vecinos, ni mis amigos, ni mis compañeros de trabajo, ni nadie en mi círculo cercano lo tiene. Entonces, no me engañes, esto no es verdad. Creo que empezamos a creer. Creo que esa situación comenzó a cambiar algunos meses más tarde. Lamentablemente, bueno, para un caso así es mucho tiempo, pero así fue, ya no podemos remediarlo. Creo que contribuyó cuando ya no era el primo de un amigo. Ahora resulta que es tu primo, ahora resulta que es tu hermano, a lo mejor es tu cuñado, a lo mejor tuviste la desgracia, porque es una desgracia, definitivamente, de perder a un ser muy querido, muy entrañable. Entonces como que dices, oye, entonces algo hay de cierto, ¿verdad? Y como que empezamos a cambiar nuestra actitud. Algo pasa ahí, nosotros pensábamos en ese sentido, de que con todo esto que sucedía, como que se iba acercando el virus, haz de cuenta. Como que de repente, ¿a quiénes conoces? No conozco a nadie. Y de repente, oye, ¿qué crees? Fíjate, como dices tú, a un primo de un amigo. Y al ratito, pues a mi primo. Y al ratito, oye, espérate, cada vez se está acercando más a nosotros. Y entonces ya la tensión empezó a crecer, a subir, y se nos puso un poco difícil, un poco tenso, esa incertidumbre de que ya estaba muy cerca de nosotros ahí el virus.
pero sobre todo cómo se acomodó con la cuestión económica. Eso es lo más lamentable, tocayo. Qué bueno que lo tocas. No quisiéramos que nuestro público en ningún momento piense que somos materialistas, ni mucho menos, pero además del virus, además de la parte de salud, además de la sangría evidente que esto ha ocasionado, hay otro problema del que casi no se habla, aún en la actualidad, que no se menciona o se menciona tenuemente, y es importantísimo, es el otro daño colateral. La economía está teniendo uno de sus momentos más críticos a nivel mundial. Entonces imagínate, no solamente es que la gente se enferme y se muera, sino que además los que sobrevivamos, si es que sobrevivimos, vamos a enfrentar muchos años de carestía. Entonces como que tampoco el escenario está muy halagüeño. Sí, ha sido un tiempo difícil en donde hemos tenido que aprender a sobrevivir, a cooperar, a ser distintos en cuanto a nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ver la economía, nuestra forma de la vida. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo y hasta la fecha se agradece a toda la gente que salió a enfrentar el virus, a todos los doctores, a todas las enfermeras, a todo el grupo médico, a la gente de la basura, a la gente que repartía los alimentos, las medicinas, los abarrotes, a la gente que estaba en la calle, mientras que la gran mayoría encerrados prácticamente en una cuarentena total, las empresas que cerraron sus puertas para mandar a toda la gente a la casa a trabajar en ¿cómo le llaman? Home office. Home office. Sí, que bueno, pues en el caso de aquellos que fueron afortunados, de que a pesar de ese sistema y de bajo esa forma pudieron mantener una relación laboral, pero imagínate todos los desempleados que de la noche a la mañana se vieron en la calle. Entonces fue un escenario muy catastrófico, repetimos, no somos negativos ni pesimistas, simplemente tratamos de ser realistas. Fueron meses muy difíciles, afortunadamente, bueno, los que tenemos la dicha todavía de contarlo y participarlo, queremos dejar un mensaje. Pues efectivamente este año ha sido un año difícil, ha sido un año muy problemático para muchos, donde ha habido faltas, donde el número de descensos ha sido extraordinario. En ningún año hemos vivido una cosa como lo que estamos aquí, donde ha habido muchos contagios, donde ha habido miedos, donde ha habido incertidumbres, y sin embargo me atreví a decir que era el mejor año, porque es el año en el que vivimos, y creo yo que debe de haber una actitud en donde podamos vivir de la mejor manera con lo que estamos viviendo, en donde estamos viviendo, con quien estamos viviendo. Y todas las cuestiones negativas que están pasando a nosotros, sabemos que nos dan un aprendizaje, que nos enseñan cosas, que nos orillan a hacer detalles. Muchas empresas, por ejemplo, han encontrado nuevas fórmulas y se han inclusive profesionalizado de una manera distinta, mejor. Otras empresas no lo lograron hacer. Algunas personas, algunas familias se han reorganizado, se han reencontrado, otros se han peleado, otros se han divorciado, otros han tenido conflictos. Pero vamos, a lo que me refiero es que todo esto no es que el virus lo haya provocado, sino que la situación nos orilló a sacar aquello que estaba en nosotros. Y creo que aquellas empresas, y aquellas familias, y aquellas personas que potencializaron esto y que lo supieron enfrentar, era porque ya había algo en ellos para sacarlo adelante. Pero en cambio, a los que esto les sirvió como para desmeritar, como para no poder con esto, y era un tema que tenían que sacar y simplemente hubo una presión para que esto se acelerara. Entonces yo creo que el hecho de que nosotros podamos ver que este tiempo que nosotros vivimos, el poderlo hacer de la mejor manera y el poderlo caminar y activar de la mejor forma, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido tocayo, ya lo decíamos en el corte anterior. Bueno, ante todo había que ubicar a la gente en la realidad, por cruel que fuera, que estuvimos presentando, que estuvimos viviendo, porque ciertamente no podríamos minimizar pues una situación de esta naturaleza, ¿verdad? De ninguna manera podríamos pensar que estos meses tan duros, tan difíciles, pasaron casi con unas cuantas sonrisas y unos cuantos abrazos o una que otra lágrima. No, efectivamente fueron meses muy duros. Probablemente nunca en nuestras vidas habíamos vivido un escenario similar. En alguna ocasión leí y créeme que eso me reconfortó en lo personal. Eso a mí en lo personal me sirvió para tratar de entender más la realidad de lo que estábamos pasando y buscar los mecanismos y procesos más idóneos para salir adelante. Y es que decía, bueno, a nosotros nos tocó como humanidad vivir esto, una pandemia, ¿no? ¿Qué habrán pensado las personas que vivieron hace 80 o 90 años cuando enfrentaron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? ¿Qué habrán pensado aquellas personas que vivieron los inicios del siglo XX y vivieron la Revolución Mexicana, vivieron la Revolución Rusa, vivieron el estallido también de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué habrán pensado los españoles cuando enfrentaron la Guerra Civil?
entre 1936 y 1939, qué habrán pensado quienes estuvieron en el conflicto de Vietnam, en fin, cuando me pongo a pensar que esas sí son situaciones muy duras, verdaderamente catastróficas, imagínate el Japón prácticamente quedó destruido, las bombas atómicas que se lanzaron y que afectaron primordialmente Hiroshima y Nagasaki, bueno, dejaron efectos que hasta la fecha se siguen lamentando, y sin embargo vean los japoneses, con una entereza, con una fortaleza sin igual, como pocos pueblos en el planeta podrían hacerlo, se levantaron en pocos años sin quejarse, sin tener esa actitud de pesadumbre. Entonces, ¿por qué nosotros, ante esta situación que, repito, no la estamos minimizando, fue muy grave, por qué nosotros tendríamos que caernos? ¿Por qué nosotros tendríamos que deprimirnos? Casi, bueno, pues ya no puedo hacer nada, tranquilamente voy a quedarme en un rincón a esperar a que me llegue la muerte. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo. Tengo un ejemplo que creo que es claro. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda devastado. Totalmente. Alemania queda totalmente destruido, en una gran pobreza, claro, endeudado con el mundo porque es el que perdió. Y aparte avergonzado también ante el mundo por toda la situación que había sucedido. Y en 20 años, tocayo, en 20 años Alemania ya era una potencia mundial. Porque además tienes toda la razón del mundo. Alemania fue uno de los países más afectados, más golpeados en la Segunda Guerra Mundial. Además, una situación muy humillante para ellos fue que se dividió originalmente en 4 bloques. Cada aliado, cada ganador se quedó con un tramo de Alemania, que en este caso eran los Estados Unidos, la entonces Unión Soviética, Francia e Inglaterra. Pero después resulta que esos 4 bloques se convierten en 2, bajo el control absoluto de los Estados Unidos, en su parte occidental, con capital en Bonn, y bajo el control soviético, por parte de esa Unión Soviética que ahora es Rusia, con capital en Berlín. Eran los famosos bloques que separaba además un muro. Si tu familia estaba del otro lado del muro, no la volvías a ver en 40 años o más. ¿Sí? Pero no sabías si vivían, no sabías si habían muerto, no sabías si nada. Claro, y a mí lo que me llama la atención es esa capacidad de resiliencia de los alemanes, como te digo, en donde llegó un momento de estar totalmente devastados, estar totalmente divididos, como bien nos acabas de recordar. Insisto, a los 20 años tú tenías, por ejemplo, unas tijeras. En los años 60, o sea, 20 años después, en los años 60, 65, tú tenías unas tijeras. Y si eran alemanas, eran buenas. Tenías un corta uñas, y si era alemán, era bueno. Había una máquina de coser, una máquina de escribir. Si era alemán, era bueno. O sea, en 25 años ya se había convertido Alemania, destruida, dividida, como bien lo acabas de decir, en una potencia mundial. Porque además, y bueno, lo voy a decir abiertamente porque pues no es una mentira, es una realidad histórica que se puede comprobar perfectamente, que nuestro público puede de alguna manera constatarlo, ¿sí? Otra situación muy denigrante para los aliados, para Estados Unidos, para la Unión Soviética, para Francia, para Inglaterra, es que se apropiaron de más de un centenar de inventos alemanes, pero increíbles. La famosa bomba atómica, por decir un ejemplo, pues esa no es invento de Estados Unidos, aunque la utilizó con fines perversos. Eso era invento de Eichmann, un alemán. ¿Sí? El famoso U-2, ese famoso cohete con una capacidad increíble, bueno, salió de Alemania. Los principios de la clonación, de muchas, situaciones que tenían que ver con la ciencia y la tecnología, salieron de los cerebros alemanes. Que los aliados se apropiaron de esos inventos, los patentaron como si fueran suyos, y por eso crecieron, por eso después en el nuevo orden mundial, ellos eran las potencias, porque se habían quedado con todo eso que los alemanes habían desarrollado. Pero parece que los alemanes tenían esa capacidad de resiliencia que los hicieron crecer, como por ejemplo nos estabas platicando también hace ratito, como los japoneses. Los japoneses cuando llegó también la bomba quedaron también devastados, quedaron muy mal, y vamos, también en cuestiones de 2-3 décadas ya eran una potencia mundial también tremenda, con un crecimiento grandísimo. Vamos, creo yo que el punto aquí es que ante la adversidad, ante la gran adversidad que pasamos, debe de haber una enseñanza que nos potencialice de alguna forma. Y yo creo que lo que estamos viviendo, como para poderlo ubicar en lo que nos pasó este 2020, es que esta adversidad que nosotros estamos viviendo nos deja a nosotros una enseñanza y nos potencializa de muchas formas, haciendo sobre todo el análisis que tú nos decías al principio. Oye, hemos vivido la humanidad como humanidad, hemos vivido muchísimas cosas, hemos vivido guerras, hemos vivido otras pandemias, hemos vivido otras situaciones, y sin embargo hemos salido adelante. Pero creo que ese salir adelante está acompañado de un aprendizaje, donde se han armado
haz de cuenta, a nivel mundial, como hablamos, todas estas organizaciones de paz, todas estas organizaciones de unión, donde se han armado situaciones de beneficio de salud, económico, donde se han estado armando muchísimas cosas para el bienestar de todos. Y todo eso que se arma es con la experiencia de las grandes tragedias que hemos vivido nosotros en el mundo. Y entonces esta capacidad que nosotros podamos tener del mal que hemos vivido y convertirlo en un bien, convertirlo en qué podemos aprender nosotros aquí, qué podemos sacar de esto, qué enseñanza nos puede dejar a nosotros para potencializarlo en algo benéfico, para potencializarlo en algo que nos ayude a todos. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? La ayuda entre todos los que estamos, entre lo que vivimos. Normalmente mucha gente tuvo que irse de su casa y llegó con los padres otra vez, con los abuelos, y empezamos a tener o a manejar una nueva comunicación entre nosotros. Definitivamente, creo que eso es lo más valioso, lo que vamos a tratar de reflexionar dentro de este programa, porque así como lo mencionas, es totalmente certero, totalmente verdadero. Bueno, no tuvimos como humanidad tal vez esas desgracias que nuestros antepasados enfrentaron, tal vez no nos tocó enfrentar una guerra mundial, tal vez no estamos en el umbral de una revolución, probablemente no hemos vivido una invasión, probablemente no estamos en situaciones catastróficas como en otros tiempos esas personas que estuvieron antes de nosotros pudieron enfrentarlo. Pero a nosotros nos tocó vivir esto. Sí, con todo lo malo, que volvemos a repetir, ya lo dijimos, ya tratamos de resumirlo, sí, nadie lo niega. Ahora la pregunta obligada es, ¿qué viene? ¿Qué vas a hacer? Ante esta realidad que ya es totalmente inevitable, porque bueno, como todos sabemos, una sola cosa sí la tenemos clara, Probablemente no sabremos cuándo terminará esto, probablemente no sabremos si va a haber una vacuna eficaz, probablemente no sabemos cuáles van a ser los resultados a ciencia cierta económicos, pero de lo que sí estamos plenamente seguros, eso creo que ya está mundialmente aceptado, es que a partir de la resolución de este problema vendrá una nueva realidad. Eso creo que es inobjetable. Una nueva normalidad, como le dicen por ahí, medio pomposamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo vas a enfrentar esa nueva vida? Y fíjate que la capacidad, Tocayo, que tengamos nosotros para adaptarnos a esta nueva realidad, la capacidad que tengamos nosotros de reinvención a esta nueva realidad, es lo que nos va a dar prácticamente una calidad de vida adecuada. Es esa capacidad que tenemos de podernos reinventar, va a ser que nosotros podamos tener la calidad. Nos lo decía una de nuestras invitadas de hace unas semanas, Carla Valencia, recordarás cuando la tuvimos aquí en el programa, no. Decía una frase que me quedó profundamente grabada, cuando ella mencionaba que las nuevas generaciones, los que ahora son pues niños o que acaban de nacer y que van a vivir su adolescencia, juventud o etapa productiva dentro de 15 o 20 años, pues para ellos va a ser prácticamente imposible dar un abrazo, ¿no? O si alguien quiere abrazarlos, se van a sentir incómodos. Con este pequeño detalle nos vamos a dar cuenta que algo cambió. Cuando para nuestra realidad, cuando para nuestro sistema de vida, para la manera en que nosotros fuimos educados, para la manera en que nosotros desarrollábamos nuestras actividades, pues dar un abrazo, saludar de mano, de beso, lo que fuera, pues era lo más normal. Es un ejemplo muy sencillo entre lo mucho que va a cambiar el mundo. Ya lo sabe, yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, analista, en ausencia de mi queridísimo Luis Adame, que ya próximamente lo vamos a tener aquí con todo su gusto y seguramente. Y estamos platicando con mi querido tocayo Luis de Mauleón sobre el balance del 2020, un año difícil, pero a mí me gustaría hablar de los aprendizajes, como decías tú en el fragmento pasado, ¿no? que acaba de pasar, y ahora qué sigue. Y cómo hemos podido aprender las cosas y qué cosas hemos visto, ¿no? De cómo hemos reaccionado todos, cómo hemos reaccionado ante estas cosas y qué partes positivas nosotros podemos rescatar de todo esto. Claro. ¿No? Sí, como decía una frase que, bueno, siempre me encanta compartirla en este tipo de momentos, en este tipo de situaciones. Alguien decía que en el crisol de los fracasos se forja el triunfo. Y es algo totalmente cierto, ¿verdad? Qué bonito, sí. Nosotros pensamos que bueno, cuando ocurre algo negativo, pues la vida ha terminado, que ya no hay esperanzas, que ya no hay horizonte, y no. También hay quien dice que cuando está más oscuro es porque está a punto de amanecer, y que después de una tormenta invariablemente sale el sol, y tenemos arcoíris, y que la vida es como las estaciones, de pronto hace frío, de pronto hace calor, hay lluvia, hay viento, pero no por eso se acaba la humanidad. Por el contrario, continuamos. Entonces, bueno, nos tocó vivir este ciclo, nos tocó vivir este parteaguas, porque eso sí es indudable,
Eso sí, nadie lo puede negar. Indudablemente este acontecimiento es a nivel global un parámetro muy importante para marcar un antes y un después. Eso es indiscutible. Sí, entonces, bueno, en ese después, si es que tenemos la dicha, que pienso que sí, siendo positivos, de continuar en esa nueva realidad, en ese nuevo mundo, en ese nuevo escenario, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser mejores? ¿Qué aprendimos de esto? Y créeme que hay lecciones, ahorita me gustaría que tú también pues, nos dijeras cuáles piensas que son, para poder compartir cuáles son las que yo tengo también. Claro que sí, tocayo. Fíjate que yo veo muchas, a mí me ha pasado mucho en situaciones, por ejemplo, sobre todo con pacientes que van a visitarme a mi consultorio, en donde me platican de cómo después de una gran pérdida, por ejemplo, yo tengo un paciente que tuvo una gran pérdida, falleció su abuelo de COVID, y entonces fue una gran pérdida, fue algo muy duro, fue algo muy difícil, y cómo la reestructura que tuvo toda la familia, cómo tuvieron que unirse ellos, porque el abuelo pues, era un patriarcado, vivían en la casa de él, dependían económicamente de él, etcétera, y cuando fallece, pues fue todo el descontrol. Y ante la gran pérdida que ellos tuvieron y que pasaron y que fue muy fuerte y muy dolorosa, poco a poco tuvieron que reestructurarse y poco a poco fueron tomando diferentes papeles dentro del núcleo familiar. Y entonces, pues al final de cuentas, resulta que pudieron adaptarse, aceptaron la pérdida, tuvieron una visión distinta entre ellos, resolvieron varios problemas de familia que tenían con ellos, varias asperezas, varias envidias, varias cositas que se daban ahí en la familia, se unieron para sacar adelante a todo el grupo y ahorita están trabajando de una manera muy asertiva, de una manera muy eficiente para sacar el problema familiar, vamos, lo que estamos viviendo en el mundo, la cuestión económica, la cuestión de la pandemia, y ellos con ese sufrimiento de la pérdida familiar. Entonces, pues vamos, uno no está esperando que le fallezca un familiar para crecer, ni mucho menos. Lo que yo digo es esta capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos para cuando tenemos un problema, poderlo sacar adelante. Y eso es en la cuestión familiar, tocayo. Hay cuestiones, como te decía hace rato, ¿no? de muchas personas que se reinventaron en el negocio, que tenían una pequeña fondita, por ejemplo, ¿no? Que vendían quesadillas en la esquina de tu casa. Y ya ellos, ya se unieron, muchos de ellos, a las aplicaciones estas que te llevan la comida a tu casa y todo eso. Ya tienen sus letreritos con el teléfono y todo de dónde los puedes marcar para que ellos puedan dar servicio a domicilio. El sistema de higiene, por ejemplo, se ha incrementado importantemente. O sea, ya vas a cualquier lugar prácticamente y ya hay el uso del gel, ya la gente se lava las manos con mayor continuidad, ya existe el mejor manejo en las mesas, te las limpia, los cubiertos que te llegan están ya en bolsitas o dobladas, o sea, se ha incrementado este problema de higiénico de una manera importante. Y así podríamos seguir hablando, ¿no? Totalmente de acuerdo, creo que es muy valioso, comparto plenamente tus comentarios, eso tan maravilloso que nos estás diciendo, porque creo que sí, en mucho fue esa lección maravillosa que pudimos rescatar. Yo le agregaría 2 elementos que también he pensado que son fundamentales, han sido como que lo más valioso, el tesoro que encontramos al final del arco iris, después de esa noche de tormenta. Yo diría que por un lado la capacidad de reconciliación. Después de esto tan terrible, créeme que me enteré que muchas familias que a lo mejor estaban distanciadas, familias que a lo mejor tenían problemas, hermanos que no se hablaban, de pronto rencillas entre parientes, como que se saldaron, como que la idea de que, bueno, pues a pesar de que estamos lejos, a pesar de que ahora va a ser más difícil que te vea, pues no sé si el día de mañana que me quiera reconciliar sea muy tarde. Entonces creo que hubo una capacidad importante de las personas, algo que además ahora que pasamos la Navidad pues siempre como que lo mencionábamos como si fuera un lugar común, pero nunca con tanta conciencia lo habíamos vivido, como es la capacidad de reconciliación. No esperarte a que se muera tu hermano para decirle que lo querías, no esperarte a que ya no tengas a tu tía para ir a buscarla o para por lo menos desearle un bonito día, no esperar a que ese ser con el que a lo mejor estabas distanciado pues tenga alguna situación difícil para entonces acordarte de él, sino que en estos momentos tan duros, bueno, pues como que se formara esa unidad. Y fíjate entonces, que eso de la reconciliación que tú dices es sensacional, tocayo, porque
Y independientemente, como tú dices, de que la gente que tenía esos problemitas los limaron y pudieron librarlo y se acercaron más. También hubo esta parte en donde se valoró un poco más la vida, como tú lo dices. Cuando dices, bueno, la vida la tenemos en riesgo y entonces la valoro más. Y como la valoro más, puedo decirle a mi ser querido que lo quiero. Como lo valoro más, puedo disfrutar mejor de la película del Netflix o de la que tenga yo por ahí y disfrutarla de mejor manera. O inclusive, como la valoro más, puedo ser más tolerante con los míos y puedo entender mejor las cosas que están pasando. Nos organizamos de mejor forma. Aquellas familias, tocayo, donde tenían que trabajar en casa y entonces tenían, primero con los hijos, que por medio de la aplicación de Zoom, tomar sus clases, pero luego ellos también tenían que tener su espacio para poder trabajar y hacer sus juntas en las empresas. Y entonces pues, se generó esta cuestión de respeto a tu espacio, respeto a tu lugar. Y a lo mejor tú estás en la sala, yo estoy en la recámara, a lo mejor los niños están en el comedor, y empezamos a respetar lugares, horarios, espacios, el mismo trabajo. Y eso hizo que nos respetáramos más unos a otros. Por un lado, efectivamente, como lo decíamos, bueno, pues esa capacidad de reconciliación que creo que se puso de manifiesto en estos tiempos, porque seguramente, repito, muchísimas personas tenían alguna enemistad con algún ser querido, con algún ser de la familia, con algún ser con el que convivían, y esto sirvió para limar esas asperezas. Por otro lado, yo destacaría mucho la capacidad de adaptación que se pudo poner a prueba, ahora más que nunca. Alguien dijo que mira la vida y los seres humanos que más resisten y que tienen la capacidad de sobreponerse a las adversidades son aquellos que, como las palmeras, son flexibles. Si alguien decía que ¿qué pasa con un árbol que es completamente rígido? Pues llega un trueno, llega por ahí alguna situación difícil y pues el árbol cae, ¿no? ¿Qué pasa con un árbol que es demasiado blando? Pues también de inmediato lo arrancas, de inmediato puede salir de la superficie terrestre sin problema. Pero ¿qué pasa con las palmeras? Vienen los vientos que son verdaderamente terribles, vienen esos tornados, vienen esos maremotos, vienen esos tsunamis que han sido tan drásticos. La palmera se va para un lado, se va para el otro, se va para el otro y regresa a su posición. Eso habla de la capacidad que tiene de adaptarse. En la medida en que se pudo poner a prueba esa capacidad de adaptación, creo que los seres humanos pudieron salir adelante. Y aquellos que no se quisieron adaptar, tristemente, en muchos son los que están viviendo los estragos más difíciles y más crueles de todo esto. ¿Por qué? Porque sus paradigmas son tan rígidos, su forma de pensamiento y de vida es tan estructurada que no aceptan cambios ante una situación así. Entonces yo destacaría, además de todo lo que tú estuviste mencionando tan atinado, yo destacaría esos dos valores que se pusieron a prueba, que fueron enseñanzas maravillosas. Por un lado, el reconciliarnos, no esperarte a mañana para decirle a tu hermano que lo quieres. Desde este momento, aquí y ahora lo debes de hacer. Y por otro lado, poner a prueba tu capacidad de adaptación para que, bueno, pues de forma casi camaleónica, sepas siempre sobreponerte a las realidades y adversidades para salir adelante. Y fíjate que coincido contigo, tocayo, porque esta capacidad de adaptación precisamente tiene que ver con no ser tan rígidos en nuestra forma de pensar y de ver la vida. O sea, sí tiene que ver, como tú bien lo dices, como de ser elásticos y poder ser adaptativos a lo que estamos nosotros viviendo. Esa rigidez se la lleva el viento, o sea, es algo tremendo, ¿no? que viene por este lado. Ahora, otro detalle que yo creo que es importante valorar es que debe de haber, creo yo, un deseo, una capacidad por tener esa elasticidad necesaria. O sea, hay que querer llevarnos bien, hay que querer estar bien, hay que querer aportar, hay que querer ayudarnos, hay que querer resolver las cosas de mejor manera y no estar dentro de la problemática y sentir que la problemática está ahí, sino creo que se necesita una voluntad de cambio, una voluntad de flexibilidad, una voluntad de poder acomodar las cosas para seguir viviendo. Insisto, en la inteligencia de que es el año que estamos viviendo. Claro, volvemos a eso, esa famosa filosofía del aquí y ahora, que es totalmente certera. Mira, el pasado es maravilloso, o pudo ser maravilloso, pero siempre nos despertará una nostalgia, siempre nos despertará un grato recuerdo, pero ya fue. Es algo que no vas a recuperar. Es algo que solamente va a existir en tu mente, en tu corazón, en tus recuerdos. Si es que el pasado fue glorioso, ¿verdad? Si es que el pasado también fue venturoso.
El futuro, pues, es incierto, es una moneda al aire, es una expectativa, es un suspiro nada más. Es la esperanza de querer construir algo. Pero como el viento, el futuro es etéreo, se va. Lo único que tenemos, lo único real, lo único material, tangible, presente es el aquí y ahora. Entonces, los seres humanos somos a veces tan erróneos que nos preocupamos mucho por el futuro o estamos continuamente añorando el pasado y no disfrutamos este instante, este momento en el que estamos parados. Y como tú dices, este es el mejor año porque es el que estamos viviendo y además seguimos en él. Así es. Gracias por seguir con nosotros en su programa Vivir con Sentido. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, analista, y estoy aquí en ausencia de mi querido Luis Adame. Estoy platicando con Luis de Marión, usted ya lo conoce, es de casa, y estamos hablando sobre el 2020, el balance. Y bueno, tocayo, pues ya hablamos de todas estas cuestiones ahí, positivas que han surgido, y yo creo que hay muchas cosas más, ¿no?, que hemos podido hablar de este tema prácticamente, ¿no? Claro, sí, sobre todo porque es un tema que da para mucho. No quisimos pues cerrar un año tan importante, tan axial como este que estamos viviendo sin tocar esto que, aunque es espinoso, es doloroso, es difícil, también tiene esa parte positiva, que es con la que nos queremos quedar. Y por otra parte, bueno, que nuestra primera emisión, que ya será la próxima semana del nuevo año 2021, pues también nos llegue con toda la carga, con toda la emoción, con todo el entusiasmo que nos caracteriza, para que, bueno, pues siempre dejemos ese mensaje para el público que nos está acompañando. Fíjate que ahorita que te escuchaba hablar, tocayo, se me ocurrió pensar que el año pasado, cuando se estaban preparando para esta cena del fin de año que ya va a ser, es lógico, es normal que muchas personas cuando se comen las uvas normalmente piden los deseos. Ya ves que existe esta tradición y en cada uva es un deseo, ¿no? Y muchas veces los deseos es del trabajo, del dinero, de que se haga el coche, de que se nos haga lo de la casa, de que no haya problemas en ese sentido, de que no falte la comida, de que no falte la ropa, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo imagino que este año va a cambiar, tocayo. Yo creo que este año los deseos van a ser distintos. Sobre todo porque yo creo, volvemos a repetir lo que decíamos en uno de los bloques, yo creo que vivíamos en un estándar, vivíamos en una área de comodidad tal que no pensábamos en el futuro. No nos inquietaban los asaltos del futuro, pensábamos que siempre estaríamos así, vivíamos muy acomodaticiamente. Entonces, imaginar una catástrofe de esta naturaleza pues era impensable. Entonces, ¿qué ocurría? Que esos deseos pues eran simplemente clichés, eran simplemente frases hechas, frases elaboradas, frases que nos vendía la mercadotecnia, ¿sí? De que, pues, muy feliz año, que tengas dicha, que tengas prosperidad, mucha salud, el abrazo y ya, ¿no? Pero realmente no había un deseo genuino en nuestro corazón de aplicarlo. Era simplemente compartir una frase hecha. Me atrevo a decir, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que los deseos que vamos a pronunciar este año, en 2 días, ¿sí? Los deseos que vamos a estar pronunciando con los seres más cercanos con los que vamos a convivir en este cierre de año, van a ser genuinos, van a ser sinceros. Y yo me atrevería a decir que 2 cosas sobre todo vamos a tratar de pedir. A lo mejor muchas, ¿verdad? Pero creo que 2 cosas desde lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a pedir que esto se erradique, que esta pandemia se levante para que a nivel mundial este problema se resuelva. Y vamos a pedir mucha salud para todos nuestros seres queridos. Por supuesto, y Dios nos bendiga a todos ellos. Claro. Oye, tocayo, creo que hay unas Bueno, mira, hay un par de llegan. llamadas que nos acaban de llegar y bueno, pues para que nuestro público sepa que estamos siempre con el gusto de compartir con ellos todo esto, vamos a leerlas, ¿qué te parece? Nos hablan de la colonia Escandón, el señor Javier Ceniceros, dice que le encanta el programa, lo que estamos tratando de este recuento, este balance, y que por qué no hablamos en alguna ocasión de la Segunda Guerra Mundial. Es excelente caso, sí. Porque aparte hay mucha enseñanza de la Segunda Guerra Mundial, hay muchas cosas que nosotros podemos extraer de ahí, no tanto como un tema histórico, sino también como una cuestión de aprendizaje, que finalmente es de lo que trata el programa y con todo gusto, ¿no? Hay que plantearlo. Sí, porque además sería un tema, como tú dices, muy apasionante, muy interesante, creo que fue la Gran Guerra, ¿sí? Alguien dice, algunos historiadores señalan que es increíble todo lo que llevamos como humanidad caminando, que son más de 5,000 años, por lo menos desde que se inventa la historia de forma oficial con la escritura, ¿sí? Para que el conflicto verdaderamente más fuerte, más serio a nivel bélico, muchos historiadores coinciden y caen en la cuenta que sí fue la Segunda Guerra Mundial. Qué interesante, fíjate. Qué interesante. Y por otro lado nos habla la señora Capilla, Eloísa Capilla de la Colonia Electricistas. Te felicita, mi querido tocayo, a un servidor gracias. También, y nos pregunta cuándo regresará Luis Adame. Luis Adame, yo pienso que viene ahí a finales de enero, yo creo, creo que va a estar ahí por nosotros, que sí se extraña, fíjate, sí, que la vez pasada, hace como 2 o 3
programas, y alguna persona que decía, se extraña el carisma. Sobre todo porque le imprime un carisma y una calidez sin igual. Seguramente nos está escuchando, le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro queridísimo titular Luis Adame. Y pues sí, señora Capilla, espérelo en unas cuantas semanas, aproximadamente unas 4 semanas, para que él esté de regreso en esta su casa Radio 620. Y bueno, Tocayo, a mí me gustaría hacer algunas ya, aprovechando que es el último segmento. Ya estamos despidiéndonos casi, ¿verdad? Algunas puntualizaciones, ¿no? Yo considero que es importante no solamente pedir en esta ocasión, en este 31 de diciembre, en donde nosotros acostumbramos a pedir las cosas. Yo creo que es importante que demos este chip, este cambio de chip, como dicen por ahí, y empecemos nosotros a agradecer las cosas. Yo creo que hay que agradecer más que pedir. A mí me gustaría señalar, creo que es importante, que hay que agradecer la vida, hay que agradecer la compañía con la que nosotros tenemos, hay que agradecer a los familiares con los que contamos, hay que agradecer el trabajo que podemos tener o el esfuerzo y la vitalidad para obtener o hacer y crear un trabajo. Hay que agradecer el momento en el que estamos. Creo que hay muchas cosas que tenemos nosotros que agradecer y en base a ese agradecimiento va a estar la capacidad que nosotros tengamos para que en el 2021 podamos empezar el año con ganas, con fuerza, con todos los deseos de sobresalir y de seguir creciendo, que finalmente de eso se trata. Creo que ese es el objetivo de la vida, creo que para eso estamos en esta plataforma humana tan maravillosa, creo que para eso nuestro Padre, nuestro Creador nos puso en este escenario temporal para que aprendiéramos. Y la enseñanza más grande, ¿verdad? Yo creo que siempre tendremos el mensaje maravilloso que hace más de 2000 años nos vino a dar un personaje gigantesco como nuestro Señor Jesucristo. Creo que ahora más que nunca es cuando cobra vigencia y es que en todo amar y servir. Exactamente. Yo creo que nosotros es muy difícil que queramos nosotros encontrarle el porqué a muchas cosas o el sentido a muchas cosas. Es difícil que nosotros preguntemos ¿por qué pasó esto en el 2020? ¿O para qué pasó esto el 2020? Creo que lo ideal es poder agradecer lo que tengamos, darle un poquito de sentido en la cuestión de preguntarnos el para qué. O sea, esto que estamos viviendo, esto que sucedió, ¿para qué fue? ¿Cómo podemos nosotros sacar esa parte positiva y tener el deseo de que realmente sea así? O sea, tener el deseo de poder aprender de lo que hayamos vivido en este año. Cada uno en su nivel, cada uno en su experiencia. Tener el deseo de que eso que estamos viviendo nosotros nos sirva de aprendizaje para crecer. De alguna forma, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel pareja, a nivel amigos, en cualquier sentido. Pero creo que es muy importante que lo puntualicemos y lo podamos ver en ese definitivamente, sentido. Y sobre todo también pues a nosotros mismos, ¿verdad? Además de lo que has mencionado que es fundamental, amar a la humanidad, reconciliarnos con el prójimo, tener esa conciencia para con nuestros seres más inmediatos, pues también un punto que a veces se olvida o las personas pasamos por alto, y es que hay un fundamento, incluso tú lo sabes en la psicología y en todo este tipo de disciplinas maravillosas, tú no puedes dar lo que no tienes. Exacto. Esa es una ley prácticamente universal. Entonces, si tú también empiezas por amarte a ti mismo, empiezas a reconciliarte contigo mismo, no dentro de un principio egoísta, sino tomándote como unidad, como punto de referencia para que a partir de tu persona puedas extender el mensaje a los demás, creo que también será muy positivo, ¿no? Será muy interesante. Que nosotros, a pesar de lo que hemos padecido, tengamos la capacidad de levantarnos, de valorarnos a nosotros mismos, de amarnos, empezando porque seguimos vivos y tenemos mucho que agradecer desde ese punto de vista, para que entonces nos convirtamos pues en ese solar que transmitamos esa energía a los demás. Así es, y fíjate que también creo que es importante, como bien lo dices, el poder vivir en el aquí y en el ahora, y poder saber que si nosotros nos amamos podemos dar amor ahí a los demás. Creo que esto es algo muy importante. Hay que saber que estamos pasando por esta experiencia y darnos cuenta. Una de las cosas que yo creo que nos enseñó este año es que nosotros somos responsables de nuestra sociedad. Este tan polémico uso del cubrebocas, en donde el cubrebocas era precisamente también para nosotros prever nuestra controcontagio, pero también para no contagiar al otro. Sí, porque además de que había esa, digamos, resistencia, esto sí me da mucha tristeza y mucha pena decirlo, pero bueno, pues es real, ¿verdad?
hubo momentos muy dramáticos, sobre todo aquí en México, cosa que no se vio en ningún otro país del mundo, donde la gente desesperada llegó a golpear, llegó a insultar, llegó a agredir físicamente al personal médico y de salud, ¿no? En su desesperación. Entonces, eso me parece incongruente, porque imagínate, no te cuidaste, no querías usar el cubrebocas, no te preocupabas por protegerte a ti mismo, con lo que decíamos, de amarte a ti mismo, y por consiguiente ocuparte de los demás. Pero te ponías furioso si tu familiar, tu ser querido, desgraciadamente había perdido la vida o no te daban razón de él. Y hubo casos, repito, sobre todo en el sector salud de tipo público, que golpearon cruelmente al personal médico, ¿no? Eso no se vio en ningún otro país. Entonces creo que también tenemos que aprender a canalizar nuestras frustraciones y a tomar otra actitud más responsable ante la vida. Claro que sí, Tocayo. Pues bueno, pasó ya el 2020. Vamos allá a 2 días de tomar las uvas para el 2021. ¿Con qué te quedas, mi querido Tocayo? Bueno, pues ante todo me quedo con que estamos en esta maravillosa vida, que la vida es maravillosa, la vida es un don que siempre tenemos que conservar y preservar, y me quedo con esa parte, ese mensaje tan importante del amor, de la reconciliación, de la adaptación y de lo que tú decías, esa posibilidad que tenemos de ser mejores seres humanos. Excelente, Tocayo. Fíjate que yo coincido totalmente contigo. A mí me gusta que podamos ver esta parte y desde un punto de vista más que nada, ¿cómo te dijera? Práctica, no romántica, sino práctica. El amarse a uno mismo para poder amar al otro desde el punto de vista práctico. Porque mientras más lo hagamos, mejor vamos a estar y mejor va a estar nuestra calidad de vida. Bueno, pues creo que con eso nos quedamos. Parece que ya nos están despidiendo, ¿verdad? Ya tenemos que cerrar. Que irnos, andamos despidiendo. Se fue rapidísimo este programa. Rapidísimo, Tocayo, como el año. Claro. Entonces, rapidísimo, deseamos un mejor año para todos. Mi querido Luis de Marión, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. He estado muy a gusto aprendiendo de ti todo este tiempo. Igualmente, mi querido Tocayo. Luis Jaime, muchísimas gracias. Mi querido Santiago, muchas gracias ahí a todos. Los agradezco mucho y a todos ustedes. Ya lo sabe, hay que vivir con sentido. Nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.